Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre la embriología del sistema respiratorio. En el teórico anterior hablamos del plegamiento de este embrión trilaminar en un embrión de tipo cilíndrico, cuya hoja externa era el ectodermo superficial, luego el mesodermo con sus diferentes divisiones y su hoja más interna, que era el endodermo. En esta formación, en estos pliegues, tanto cefálico-caudal como laterales, se empezaban a formar los diferentes órganos. Hoy vamos a comenzar a charlar sobre la formación del sistema respiratorio. Esto ocurre aproximadamente a las 4 semanas de edad, donde el divertículo respiratorio o yema pulmonar aparece como una excrescencia en la pared ventral del intestino anterior. Recuerden que cuando se formaba este embrión de tipo cilíndrico, ese tubo interno recubierto por endodermo iba a formar lo que se denominaba el intestino primitivo. La parte más cefálica era el intestino primitivo anterior, luego el medio y el posterior. Como dijimos, un embrión de cuarta semana vista de forma externa, ya plegado, con algunos tipos de prominencia, como es la placa auditiva, la parte visual, el estomodeo o boca primitiva, los arcos, los primeros arcos faringios, branquiales, diferentes esbozos como el esbozo cardíaco, las somitas que hacen protuberancias sobre el ectodermo superficial, la cola, el conducto vitelino, el cordón umbilical, el pedúnculo de fijación, estas estructuras que se forman desde la configuración, que se observan, desde la vista exterior. Si nosotros vemos al embrión desde un corte, vamos a ver justamente ese ectodermo superficial, que está como una línea rosada. En verde encontramos las vesículas de justamente el sistema nervioso, que ya estudiamos previamente, todo producto de los pliegues, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y la médula espinal. También encontramos, esto sería ectodermo, con ectodermo nervioso, el neuroectodermo, porque este era el ectodermo superficial. A su vez, encontrábamos el mesodermo con las diferentes estructuras, que algunas no las llegamos a ver, y ese endodermo que al plegarse quedaba interno, que se iba a dividir en un intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Bueno, justamente en la porción del intestino anterior es donde se produce y se comienza a formar el sistema respiratorio. Nosotros dijimos que justamente aproximadamente en la cuarta semana el divertículo respiratorio o yema pulmonar aparece como una excrescencia en la pared ventral del intestino anterior. Este es el intestino anterior, esta sería la pared dorsal, esta es la pared ventral y bueno, justamente en la pared ventral aparece esta yema. La aparición y el lugar de la yema depende del incremento de un ácido que es el ácido retinoico, producido por el mesodermo adyacente. Este crecimiento también está sujeto a un factor de transcripción que se denomina TDX4, que está expresado en el endodermo del tubo intestinal, en el lugar justamente donde va a aparecer este divertículo respiratorio. Este factor lo que va a hacer es inducir
a que se forme esta yema, así como también el crecimiento y la diferenciación de los pulmones. Por lo tanto, el epitelio del revestimiento interno de la laringe, de la tráquea y de los bronquios, lo mismo que de los pulmones, es enteramente endodérmico. ¿Sí? El epitelio de estas estructuras es endodérmico. Los cartílagos, los músculos y el tejido conectivo de la tráquea y de los pulmones derivan del mesodermo esplácnico, que justamente es lo rosado que rodea a este intestino anterior. Entonces, los epitelios, que son lindantes a las luces, van a ser endodérmicos, mientras que el cartílago, los músculos y el tejido conectivo, que ustedes ya estudiaron cuando vimos respiratorio, es derivado del mesodermo esplácnico. Entonces, yendo un poco más con detalle de lo que hablamos hasta recién, dijimos que este esbozo de los pulmones y de la tráquea comenzaba como brote del intestino primitivo anterior, en la pared central justamente del intestino anterior, influenciado por el ácido retinoico y por el factor de transcripción TBX4, que es estimulado por el endodermo circundante. ¿Cuándo se forma? Bueno, aproximadamente a las 4 semanas de gestación, y hablamos justamente que se forma a partir de ese esbozo respiratorio, o también en algunos libros llamado laringo-traqueo-bronquio-pulmonar, porque va a dar origen a la laringe, a la tráquea, a los bronquios y a los pulmones. Tienen una íntima relación, como ustedes pueden haber visto en la diapositiva anterior, con las vías altas, con la cara y el cuello. Este esbozo, que en la diapositiva anterior se veía en color rosa, o sea, amarillento, pero rodeado de un color rosado, ese esbozo está rodeado del mesénquima branquial, que dijimos que le iba a dar probablemente en esta primera parte el músculo estriado. Quería agregar también que los pulmones se meten, una vez que crecen, en la cavidad celómica, rodeado del mesodermo lateral, hoja visceral. Entonces, hasta ahora tenemos que el endodermo nos va a dar los epitelios y que el mesodermo nos va a dar las distintas estructuras que forman la pared de la tráquea y los pulmones. Al inicio, cuando se va formando la yema pulmonar, mantiene una comunicación abierta con el intestino anterior. Y ahí lo vamos a ver en la próxima diapositiva. En este dibujo pueden ver que hay una comunicación. Con celeste está marcado el esbozo laringo-tráqueo-pulmonar y en amarillo el endodermo. Ambos son endodermo, lo que circunda en colorado es mesodermo, pero como verán está diferenciado en dos colores para que diferenciemos la parte de intestino anterior, que va a dar esófago, y el esbozo o yema, que va a dar la parte respiratoria. Por eso en un comienzo la yema pulmonar mantiene una relación, una comunicación abierta con el intestino anterior. Pero cuando este divertículo se expande caudalmente, como ustedes lo están viendo aquí, dos crestas longitudinales, que son las crestas, que ahora lo van a ver aquí, traqueoesofágicas, lo separan del intestino anterior. Estas crestas, estos septum traqueoesofágico, van a separarlos uno del otro. Más tarde, cuando estos bordes se fusionan para formar el tabique traqueoesofágico, el intestino anterior se divide en una porción dorsal, que va a ser el esófago, y una porción ventral, que va a ser la tráquea y las yemas pulmonares. O sea, en una primera instancia se forman estos tabiques
que luego se van a, estas crestas, que una vez que terminan de crecer y se unen, van a dividir completamente a estas dos estructuras. Con respecto a la laringe, el revestimiento interno de la laringe se origina en el endodermo. En cambio, los cartílagos y los músculos se originan en el mesénquima del cuarto y sexto arco faríngeo. Como un poco habíamos hablado anteriormente, que eran de origen mesenquimático, o sea, del mesodermo. A raíz de la rápida proliferación de este mesodermo, el orificio laringio cambia de aspecto. O sea, de una hendidura sagital se convierte en una abertura en forma de T. Más tarde, cuando el mesodermo de los dos arcos se transforman en cartílago tiroide, cricoide y aritenoides, se identifica la forma adulta típica de los orificios, ¿no? Un poco para orientar a la formación justamente de los cartílagos. En el momento en que se forman los cartílagos, ese epitelio laringio también empieza a proliferar rápidamente, cerrando la luz de forma transitoria. Después hay una vacuolización y una recanalización, dando origen a un par de nichos laterales que son los ventrículos laringios. Estos nichos quedan luego como unos pliegues que dan origen a las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Entonces, fíjense que la laringe, como el epitelio de laringe crece rápidamente, la luz queda ocluida, o sea, hay un momento en el cual se cierra la luz del conducto hasta que se produce justamente la vacuolización, una recanalización y una repitelización, o sea, se vuelve a formar el epitelio. Cuando se produce eso, se produce la formación de las cuerdas vocales. Bien, con respecto a la laringe, creo que esto sería lo más importante. Igualmente, como siempre les digo, pueden profundizar en los libros. Bien, ¿qué pasa con la tráquea, los bronquios y los pulmones? Durante su separación, y como ustedes lo ven acá en una imagen de Lachmann, esta que estamos viendo aquí, durante su separación del intestino anterior, recuerden esto es el intestino anterior y esta es el divertículo o el brote o yema laringo-traqueo-broncopulmonar. Bien, mientras se van separando, recuerdan que habían unos rebordes, unas crestas que luego terminaban uniéndose y separando. Durante la separación del intestino, como dijimos anterior, y la yema pulmonar, se forma la tráquea. Y dos bolsas laterales, como las que ustedes están observando acá, que son las yemas bronquiales, o esbozo luego pulmonares. Al comenzar más o menos la quinta semana, ambas, estas yemas, crecen, dando origen a los bronquios principales derechos e izquierdos. Después el derecho formará 3 bronquios secundarios y 2 el bronquio izquierdo, tal cual lo conocimos y lo estudiamos cuando vimos la histología. Por lo tanto, se va a prefigurar los 3 lóbulos del pulmón del lado derecho y los 2 del lado izquierdo. Estas yemas pulmonares que nosotros vemos acá se expanden hacia el interior de la cavidad corporal, ¿no?, del embrión, y crecen en las direcciones, obviamente, caudales hacia abajo y laterales hacia los costados, ¿no? Porque luego van a tener que introducirse en el celoma para formar el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Aquí vamos a ver y observamos justamente el orificio laringio que habíamos hablado anteriormente, ¿no?, los diferentes arcos que van a dar origen a diferentes estructuras. Entonces, hay primero una amplia comunicación con el esófago y luego se produce el tabique tráqueo-esofágico.
Como dijimos en la diapositiva anterior, la tráquea se bifurca originando los esbozos broncopulmonares, que se van a ir dividiendo dependiendo si van a pertenecer al pulmón derecho o al pulmón izquierdo. El mesodermo, que va a recubrir el exterior de los pulmones, se convierte en la pleura visceral. La capa de mesodermo somático que reviste la pared corporal desde el interior se transforma en la pleura parietal. Recuerdan que tenemos una pleura visceral y una pleura parietal. Eso lo hemos visto en histología y ustedes lo van a estudiar con mucho más detalle en anatomía. Pero recuerden que ese tipo de pleuras son de origen mesodérmico. El espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal forma la cavidad pleural. Al proseguir el desarrollo, ¿no?, de estos bronquios secundarios, se dividen varias veces de un modo dicotómico, como estudiamos en histología, y dan origen a alrededor de 10 bronquios terciarios o segmentarios en el pulmón derecho y alrededor de 8 en el pulmón izquierdo, creando así los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. Al final del sexto mes ya se produjeron alrededor de 17 generaciones de subdivisiones. Antes que el árbol bronquial alcance su forma definitiva, 6 divisiones más se van a formar luego de la vida postnatal. Volviendo a la filmina anterior y poniéndole un poco más de dibujo a lo que ya habíamos hablado, dijimos que los bronquios y los pulmones crecen en dirección caudal y lateral, que los esbozos se introducían en estos canales pericárdico-peritoneales, que son del celoma intraembrionario y que estaban delimitados por la hoja parietal y la hoja visceral del mesodermo lateral. Entonces, un poco lo que habíamos hablado anteriormente, y acá lo vemos en dibujo, justamente tenemos la pleura parietal, la pleura visceral, y en el medio, ¿no?, tenemos justamente el espacio pleural, donde se va a encontrar el líquido pleural. ¿Cómo maduran los pulmones? Hasta el séptimo mes de vida prenatal, los bronquiolos no dejan de dividirse en canales cada vez más numerosos y pequeños, que es el periodo que denominamos canalicular. Y el aporte vascular aumenta constantemente, porque recuerden, lo vimos en histología, que junto con la ramificación del árbol bronquial también se ramificaban los vasos sanguíneos. Entonces empiezan a producirse las divisiones cada vez más pequeñas para llegar justamente a los alvéolos. Por lo tanto, de una forma pedagógica, hemos dividido a la maduración de los pulmones en diferentes periodos. El primer periodo es el periodo pseudoglandular, que se produce entre la quinta y la semana 16, de luego el periodo canalicular, el periodo del saco terminal y el periodo alveolar. Y como verán, el periodo alveolar no termina con el nacimiento, sino que continúa hasta la niñez. Cada periodo va a tener sus características. Como dijimos, el periodo pseudoglandular es donde los esbozos pulmonares continúan ramificándose, formando los bronquios terminales, tiene un aspecto glandular y no está presente la porción respiratoria. Luego tenemos el periodo canalicular, en la cual los bronquiolos terminales se dividen dando los bronquiolos respiratorios y cada uno da origen a los conductos alveolares y aumenta considerablemente el suministro vascular. El periodo de saco terminal es en el extremo de los conductos alveolares, como se ve en el dibujo, se forman los sacos alveolares, así como lo hemos visto y lo hemos estudiado en la histología, los sacos alveolares. Se contactan con los capilares, ¿no?, que ya están más cercanos y hay más cantidad, aparecen las células alveolares epiteliales, neumocito tipo 1 inmaduras,
se empieza a formar la barrera hematoaérea y también aparecen las células alveolares epiteliales tipo 2, que son los surfactantes. Con respecto al periodo alveolar, que más o menos comienza en el 8º mes y hasta la niñez, o sea que hasta los 10 años postnatal siguen formando los alvéolos a partir de grandes alvéolos preexistentes. Antes del nacimiento, los pulmones están llenos de un líquido que contiene alta concentración de cloruros, pocas proteínas, algo de moco de las glándulas bronquiales y surfactantes de las células epiteliales que son los neumocitos tipo 2. La cantidad de surfactante en el líquido aumenta principalmente en las 2 semanas anteriores al nacimiento. A medida que las concentraciones de surfactante aumentan durante la semana aproximadamente 34 de gestación, 34, 33, depende del autor. ¿Qué pasa con ello? Una parte de este líquido entra en el líquido amniótico y actúa sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. Lo que se sabe hasta ahora dice que estos macrófagos, que una vez son activados por este surfactante que salió a la cavidad amniótica, migran por el corion hacia el útero, donde empiezan a producir una proteína para el sistema inmunológico que se llama interleucina 1 beta. Entonces, la sobreregulación de esta proteína eleva las prostaglandinas que causan las contracciones uterinas. Entonces, por eso, tal vez el feto mismo emite señales que participan en el inicio del trabajo de parto y del nacimiento. Por lo tanto, este líquido pulmonar, aparte de colaborar en las señales para el comienzo del parto, dijimos que al tener surfactantes mantiene los alvéolos no colapsados, fluye constantemente hacia el exterior, o sea, hacia el líquido amniótico, que es lo que acabamos de decir, y mantiene también a los pulmones libres de agentes extraños porque circula todo el tiempo. ¿Qué es el surfactante? Bueno, el surfactante, que es el que secreta los neumocitos tipo 2, que están en la pared de los alvéolos, es una sustancia tensioactiva formada por lecitina y esfingomielina. Se liberan a partir del 6º mes y tiene una concentración adecuada alrededor del 9º mes, que es cuando se produce el parto. La síntesis del surfactante es dependiente de las hormonas glucocorticoides. Por lo tanto, cuando se piensa que el embarazo está en riesgo de ser un parto prematuro, a las embarazadas se les suele administrar corticoides para estimular la maduración temprana del neumocito tipo 2 y la síntesis y liberación de justamente el surfactante. Pero ¿qué pasa en el parto? ¿No? Un poco lo que habíamos hablado de esta participación del surfactante en el líquido amniótico, estimulando, ¿no?, la producción de la interleucina y de las prostaglandinas. Los movimientos respiratorios del feto comienzan antes del nacimiento y hacen que se aspire justamente ese líquido amniótico que tiene alrededor. Estos movimientos del líquido amniótico, de estos movimientos respiratorios, son importantes porque estimulan justamente el desarrollo de los pulmones y acondicionan los músculos respiratorios para cuando el bebé nazca. Cuando la respiración comienza en el momento del parto, del nacimiento, la mayor parte del líquido pulmonar se reabsorbe rápido por los capilares sanguíneos y los linfáticos. Probablemente una pequeña cantidad se expulse a través de la tráquea y los bronquios durante el parto y es a veces lo que algún bebé puede eliminar en el nacimiento. Cuando ese líquido se reabsorbe desde los sacos alveolares, el surfactante queda depositado
como una pequeña capa de fosfolípidos en la membrana de las células alveolares. O sea, justamente esa reabsorción hace que el surfactante se pegue, ¿no?, a la pared de las células alveolares. Entonces, al entrar el aire con la primera inspiración en los alvéolos, la capa de surfactante impide que aparezca como una interfaz entre el aire y el agua, ¿no?, y la sangre, con una alta tensión superficial, y el alvéolo no se colapse. Entonces, justamente lo que el surfactante hace es impedir el colapso de los alvéolos, que eso pasaría si el surfactante no estuviera. Entonces, ese colapso se llama atelactasia. ¿Qué pasa con la respiración al momento del parto? Bueno, los movimientos respiratorios después del nacimiento llevan aire a los pulmones, que se expanden y llenan la cavidad pleural. Aunque el tamaño de los alvéolos aumenta un poco, el crecimiento de los pulmones tras el nacimiento se debe primordialmente a un incremento de los bronquiolos y alvéolos respiratorios. Se estima que en el momento del nacimiento apenas existe una sexta parte de los alvéolos adultos. Recuerden, como vimos en las diapositivas anteriores, que en la última fase, en la fase alveolar, que dura hasta los 10 años aproximadamente, es cuando se forman ininterrumpidamente los alvéolos, desde los alvéolos primitivos, para obtener el pulmón ya maduro. Bueno, para finalizar, aquí les dejo un resumen en algunos puntos de lo que es importante en cuanto al momento del nacimiento con respecto a los pulmones, cómo se encontraban y luego cómo terminan con aire luego de que el bebé nace. Así que espero que les haya gustado, es un tema muy interesante y que lo podemos relacionar íntimamente con la histología y la anatomía. Gracias por escucharme.